Vamos a ver la volatilidad que se presenta con las noticias, con el calendario económico. Hoy tenemos en 3 minuticos, en 4 minutos, alta volatilidad por la decisión de tipos de interés de la Fed. Hay la expectativa de que va a haber una reducción de 0.25, pasando del 4% al 3.75. Estamos viendo en velas de 5 minutos la libra con yen japonés, aquí tapado por la cámara. El Ethereum, tenemos el WTI, abajo el índice Nasdaq. Tenemos oro, que es de los activos que más volatilidad presenta. Y tenemos aquí la libra con dólar. En esta presentación tenemos solamente las velas japonesas. Básicamente con la volatilidad se van a poner a prueba importantes niveles de soporte y de resistencia, y es muy común ver que ese tipo de movimientos se niegan. Es muy interesante aprovechar esta etapa de volatilidad en los distintos activos para el estudio de las velas japonesas y también para entender un poquitico el dinamismo de los mercados. Acabo de trazar entonces en el oro, en velas de M5, las zonas de soporte y de resistencia que ha tenido durante toda la jornada de hoy. Todo el día hemos estado en el oro con el comportamiento en soporte en esta zona de los 4.189 y una muy fuerte resistencia que inicia en el 4.206 y también en el 4.208. Toda esta zona. Arriba tendríamos un punto también para hacer como referente. Básicamente durante la volatilidad es muy común ver movimientos bastante elevados arriba o abajo. Esos movimientos suelen iniciar incluso 1 minuto, 2 minutos antes, y eso es obviamente lo que queremos ver. Dentro del punto de vista técnico, luego de pasado media hora, 1 hora, 2 horas, es donde se conoce el verdadero efecto de la noticia como tal, si se logran romper los soportes o si se logran romper los distintos niveles de resistencia. Vamos a ver cómo salen esos primeros mechazos con los distintos activos. Aquí logramos trazar soportes y resistencias. Entonces en el oro yo tengo que ir monitoreando por aquí en el celular los niveles que tenemos previstos para la operativa con los trades que tengo abiertos ya en la operativa con mi cuenta real. Como son velas de 5 minutos, pues obviamente vale decirlo, cada vela va a abrir y cerrar dentro de los 5 minutos, 1:59, a las 2 va a iniciar una nueva vela y vamos a ver entonces cómo se presenta la volatilidad en los distintos activos. No vamos a ver la noticia, no vamos a analizar la noticia como tal. Miren lo que inicia. Ya tenemos la libra con yen japonés con una primera volatilidad importante. El oro se va fuerte arriba. Tenemos reacción positiva también en el Standard & Poor's, y el WTI es el activo más lento, un activo que se demora muchísimo para reaccionar a ese tipo de noticias. No conocemos la noticia, pero ya entonces empecemos a mirar cómo va el funcionamiento con lo que serían las zonas de soporte y las zonas de resistencia. Aquí se está atacando en libra con dólar esta primera zona. Como les digo, es muy común que esos movimientos iniciales se nieguen, es decir, que con el transcurso incluso de la misma vela cierre dejando una gran mecha y devolviéndose el movimiento a la zona de soporte sin confirmar entonces la ruptura como tal del mismo. Miren que ahí exactamente es lo que está sucediendo en este momento. Es muy bueno para poder estudiar velas japonesas, que nos muestra que cuando la vela está verde arriba hay presencia de compradores. Cuando los compradores ceden y los vendedores se apoderan del mercado, empiezan a generarse las mechas o colas de techo. Aquí abajo es al contrario, el precio estuvo aquí abajo con una presencia importante de vendedores, pero los compradores se apoderan del mercado y generan esta mecha. No ha cerrado la primera vela de 5 minutos en la libra con dólar y ya tenemos una volatilidad importante.
avancemos en el estudio que estamos haciendo y después volvemos a ver si en definitiva se rompió o no ese nivel de soporte, porque esto es una zona donde posiblemente habría una operación en venta. Vamos a ver qué ha hecho el oro, algo parecido. Ya atacó el segundo nivel de la resistencia y la vela empieza a devolverse. Miren lo que es la volatilidad en definición como tal, es la amplitud que nos tiene una vela. Es muy diferente la amplitud y la fuerza alcista que nos pueda dar esta vela que la información y la amplitud que nos dé esta vela como tal. Nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda a medir esa cantidad, esa volatilidad, esa cantidad de pips, que es este cursor en cruz, que lo ubicamos en el mínimo, lo ubicamos en el máximo, y la tercera cifra, 2013 puntos, quiere decir que esta sola vela tiene 2013 puntos que son equivalentes a 201.3 pips. En una sola vela de 5 minutos ya tenemos un avance de 200 pips. Si hubiéramos entrado en venta en esta zona con un stop de 100, ya nos hubiera sacado bastante el movimiento. El que hizo una operación en venta con esa premisa que nosotros manejamos, y es que los movimientos tienden a devolverse, pues ya se hubiera ganado la caída desde esta zona del máximo en una venta en corto hasta este mínimo. Ya tenemos 156 pips, 157. Eso en un lote de 0.10 representa 157 dólares. No ha logrado romper la resistencia, no alcanzó a tocarla, y aquí no ha venido todavía los niveles de soporte y estamos ante una volatilidad muy fuerte. Miremos la libra con dólar, que fue el primero que analizamos, no confirma todavía el rompimiento. No sabemos cómo estuvo la noticia, y sin embargo esta resistencia, que es apenas en velas de 5 minutos, está siendo preponderante en el movimiento. El índice Nasdaq hizo algo muy parecido, se fue a buscar zona de resistencia anterior, todo este punto, y no logró cerrar. Al contrario, los movimientos tienden a devolverse. El primer avance fuerte tiende a devolverse y el mercado se va a mover entonces dentro de las zonas de soporte abajo y la zona de resistencia arriba en el comportamiento del precio. Quiere decir que en algún momento podríamos ver el índice Nasdaq cotizando aquí en esta zona, y entonces nosotros básicamente en este momento no estoy operando. Tengo unas posiciones en la cuenta real que estoy monitoreando aquí en el celular, porque ya veníamos con posiciones desde esta mañana, entonces hay que gerenciar esas posiciones, pero básicamente en esta zona es una zona donde nosotros vamos a ubicar las operaciones en compra, esperando que el precio suba, y en esta zona ubicando las operaciones en venta. El Nasdaq es un activo que tiene una volatilidad muy interesante también con respecto obviamente a lo que sería esa amplitud, ese rango de esa vela. ¿Qué ha hecho el Ethereum criptodivisa? Miren esta primera vela, ya son las 2:05, quiere decir que esta ya es la segunda vela de 5 minutos. Esta primera vela estuvo arriba, este es el precio de apertura, estuvo arriba verde, el que no vendió ese largo drag, se devolvió todo el movimiento, estuvo aquí abajo y deja una mecha. Esta es una resistencia que nosotros vimos importante en el marco semanal en nuestro trading en vivo diario. Hacemos trading en vivo lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por el canal YouTube de Notas de Bolsa, y vemos oro, petróleo, criptomonedas, tenemos algunas divisas también. El oro sigue todavía sin confirmar el nivel de ruptura, ya vimos el Nasdaq, aquí la libra dólar ya la primera vela cierra por encima de ese movimiento, ya tenemos una ruptura, vamos a ver si se niega. Zona para pensar en niveles de compra, zona para pensar en niveles de venta. Si hubiéramos montado, ahorita la vimos, obviamente que estuvo aquí mucho más abajo, pero si hubiéramos montado una venta, un corto en este momento, hubiera estado ahí negativo. Todas las estrategias que se tomen en estos activos con esas noticias son unas estrategias de un nivel de riesgo bastante fuerte. Volvamos al Ethereum y marquemos entonces cuáles son los niveles más relevantes que nos va dejando el desarrollo. Entonces ya tenemos una resistencia
en la zona de los máximos de la jornada de hoy, cuando con la noticia el mercado se fue duro arriba y ahora nos va dejando un soporte en toda esta zona. Interesante, lo insisto mucho con los estudiantes de notas de bolsa, es ver cómo se entienden a negar esos primeros movimientos, y segundo, que independiente de la noticia muchas veces no logra ni siquiera romper la zona de soporte y la zona de resistencia, es decir, generar un cambio de tendencia. La volatilidad en el Nasdaq y en el oro está fuerte. Ya esta vela que estuvo aquí verde se vino abajo y ya tenemos un nuevo impulso alcista buscando el siguiente nivel de la resistencia, que todavía esto es una resistencia mayor. Nosotros la tenemos aquí configurado en la plataforma en velas de 5 minutos, pero si yo empiezo a incrementar, a aumentar los marcos de tiempo, me voy a dar cuenta que esto es una resistencia también en un marco mayor. Vamos a ponerlo en M15, mire cómo se ve en velas de 15 minutos. Vamos a ponerlo en M30, mire como tenemos un doble techo en 30 minutos, incluso el precio actual es una zona de resistencia también muy fuerte, porque esta zona ya la rechazó una vez y ahí está otra vez rechazando esa zona. Insisto en que nosotros no sabemos cómo salieron los datos. Cuando estamos especulando con los mercados, nosotros nos movemos dentro de las zonas de soporte y de resistencia y vamos a tener siempre un stop. Velas de 1 hora sigue siendo también una resistencia importante. Velas de 4 horas con mayor razón. Esta vela de 4 horas no ha cerrado y tenemos al Ethereum, este es el Nasdaq, perdón, tenemos al Nasdaq en esa importante zona de resistencia. Volvamos a 5 minutos, mire cómo cambia la visual en la medida en que yo voy aumentando los marcos de tiempo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería la volatilidad inicial con los activos, a ver cómo se han devuelto o no. Me parece que ya pasada la segunda vela es muy posible que el oro logre ese rompimiento de esta zona de resistencia mayor y continúe su sesgo alcista. Ya dio la volatilidad arriba y abajo que lo vimos cuando estábamos obviamente en el impacto de la primera vela. El Ethereum todavía no define, que lo tenemos aquí. La libra con yen japonés debajo de la cámara es algo muy parecido. Movimiento primero se vino fuerte abajo, esta vela estuvo roja y se devuelve y genera una mecha importante, siguiente nivel de resistencia y ya nos deja un soporte importante en la zona de los mínimos. Ahí tenemos la resistencia técnica y aquí vamos a trazar los niveles de soporte. Pasado un tiempo prudente, 1 hora, 2 horas, es en donde se confirma o no si los activos cambian de tendencia, cuando se confirme verdaderamente la ruptura de las zonas de soporte y de resistencias. Hay que estar muy atentos obviamente con estas estrategias de alta volatilidad. Muy bueno para estudiar la formación de las velas, para entender que esta es una de las horas cuando salen ese tipo de noticias más peligrosas en los mercados. Por eso a mí me gusta siempre recomendar no estar muy invertido antes de una noticia, porque si yo tengo 3 o 4 trades y los movimientos son arriba y abajo, me puede ir muy bien o me puede ir muy mal, porque la volatilidad implícita es bastante fuerte. Vamos a medir en pips la volatilidad en la libra con dólar, que la tenemos aquí abajo. ¿Cuál ha sido la volatilidad total desde el mínimo hasta el máximo? Hemos tenido en este momento 321 puntos, que son 32 pips. Muy pequeña la volatilidad. La del oro ya la medimos en más de 200 pips en un solo movimiento, o en el movimiento de estas dos velas. Repasemos cuánto fue, porque ya ha avanzado, ya ha cambiado en cierta medida un poco la formación del mínimo al máximo. Tenemos 2.708 puntos, que son 270 pips, comparado con 32 que dio la libra con dólar. Se mueve muy poquito, no es el mismo. Por eso el oro es uno de los activos con un mayor riesgo, o con un riesgo más importante. Podemos esperar que el movimiento esté más extendido, mucho más extendido, para pensar en una posible venta con ese activo. Nuestra invitación entonces a los siguientes espacios: tenemos 7:30 de la mañana, canal YouTube Notas de Bolsa, trading en vivo.
con oro, petróleo, casi que estos mismos activos, más el Bitcoin y el Ethereum. Al final de la tarde tenemos el cierre de acciones en Estados Unidos, en donde analizamos desde el punto de vista técnico acciones del Nasdaq. Aquí las tenemos Apple, Amazon, AMD, Amazon, Avigo, Banco de América, Berkshire, Google. Tenemos 18 acciones y tenemos también el ETF de Bitcoin, que es el IBIT, y tenemos el índice Nasdaq y el Standard & Poor's, que también son activos que tienen una volatilidad importante. Ese video de acciones sale todos los días a partir de las 4 de la tarde, que es la hora en que cierra el mercado americano, para poder dejar que las noticias y todo lo del día se decante y tengamos los niveles para una posible operativa en la jornada siguiente. Mire que decíamos que en el oro aquí había una posibilidad de venta y ya viene con una corrección. Es muy fuerte esos movimientos en el oro, del máximo al mínimo de esta vela ya tenemos 91 pips, lote de 0.10, $91, es decir, por cada micro lote, por cada 0.01, esta amplitud es de $9, redondeando un poco la cifra. Notas de bolsa, Escuela Virtual de Trading, síguenos, activa notificaciones, te esperamos en nuestro canal YouTube y en todos los eventos de trading que hacemos a diario. Una feliz tarde.